Esto es Panorama Político, muy buenas noches, estamos con el equipo de Noticiero Guatevisión del área política y también pues acá para hablar de los temas más importantes de la semana, pero sobre todo uno que llama siempre la atención, que es el caso de cooptación del Estado. Ya finalmente el juez Miguel Ángel Gálvez ha decidido que 19 de los 57 imputados pues se irán a su casa con arresto domiciliar, 4 ya están prácticamente fuera del caso de momento, a menos que apele el Ministerio Público, y el resto pues a prisión. Algunos ya estaban involucrados en otros casos, entonces ya ni se conocieron esos. ¿Cómo o cuál es la lectura que ustedes hacen respecto a esta decisión del juez Gálvez? Bueno, tal vez comienzo yo contando un poco acerca de cómo se vivió esta etapa, tal vez en la que uno de los momentos más determinantes era justamente esto, saber quiénes serían enviados a prisión preventiva y quiénes serían beneficiados con esta medida sustitutiva. En el caso de los financistas, yo puedo decir, era algo que se podía prever. Realmente había, no sé si la acusación del Ministerio Público había sido un tanto blanda, digamos, o si por el mismo hecho de que solamente se les había imputado este delito, pues ya se podía comenzar a ver o se tenía esta percepción de que ellos serían los beneficiados con esta medida sustitutiva, que en lo particular creo que si tuviera que calificarla, yo consideraría que fue una decisión bastante apropiada por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, en el sentido de que no se podía esperar que la totalidad de ellos fueran enviados a prisión preventiva. Creo que aquí lo importante es recordar que ellos siguen estando ligados a proceso y que la investigación continúa por parte del Ministerio Público y que incluso en el transcurso podrían darse más hallazgos. Yo sí difiero en algo y yo creo que al final de cuentas hubo algo que no se valoró del todo. Yo honestamente pues respeto mucho la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, sin embargo entiendo que uno de los elementos a valorar para poder dar o no una medida sustitutiva es el hecho de la obstaculización o no de la justicia, y en este caso los valores que se toman en cuenta es la capacidad económica de los acusados para que se pueda propiciar esto, y en este caso las personas que quedaron bajo arresto domiciliario, pues muchas de ellas tienen esa capacidad incluso para poder fugarse. Entonces hay algunos vacíos que yo entiendo desde mi perspectiva que el juez no valoró detalladamente para poder llegar a esas conclusiones. Insisto, yo respeto la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, por supuesto él es el que decide, pero sí creo que faltó ese detalle del por qué decirle a cada uno de ellos por qué sí o por qué no les daba esa medida sustitutiva, porque usted que estuvo ahí pues se habrá dado cuenta que generalizó al final de cuentas y dijo de esta persona a esta persona se quedan en su casa. Realmente, porque por ejemplo pero tampoco individualizó. Claro que sí, tenemos estos otros 4 casos como Ismenia del Val, Edín Barrientos, Mario Cano, personas que también estaban involucradas, por ejemplo, en el caso del lavado de dinero, y que él los individualizó y especificó por qué a ellos no se les iba 19 a enviar a prisión los preventiva. nombró en un bloque y les dijo esto es para ustedes, y eso sí lo puedo escuchar. Pero porque era el mismo delito el que se les estaba pero imputando a ellos. A lo que yo voy es, insisto, no es por la o sea que individualmente cada uno de ellos, a cada uno de ellos se les tuvo que haber dicho, no a todos en su conjunto. Es mi criterio. A ver, yo creo que acá lo importante, yo entiendo tu punto y creo que es muy válido debatirlo. Creo que lo importante es que por fin personas que hacen financiamiento ilícito pues tienen que enfrentarse a la justicia. Pero creo que independientemente de los argumentos de Miguel, yo me voy por el lado de, en efecto, el financiamiento electoral ilícito parecía ser un delito menor. Yo no creo que sea un delito menor, por el contrario, ese financiamiento electoral ilícito es el que tanto daño le ha hecho a la democracia guatemalteca y debió de haberse mandado un mensaje. Si usted quiere financiar partidos políticos o si hay la presunción de financiar de manera legal un partido político, debe responder hacia la justicia. Este es el primer caso que estamos viendo de esta naturaleza y creo que se pudo haber sentado un mejor precedente. Y entiendo también que el juez Gálvez no está para mandar mensajes políticos, pero sí hay que sentar un precedente hacia la sociedad guatemalteca que este modelo de pagarle a los partidos políticos para poder obtener beneficios debe de caducar, sí, debe de terminar. Yo solo quitaría de ahí, de la ecuación, de la discusión que tenemos,
dos casos que tienen que ver con temas puramente humanitarios, el de Jack Irving Cohen y el del señor Flavio Montenegro, a los que el juez decide darles medida sustitutiva por la avanzada edad y por padecer algunas enfermedades. Ahora, lo que sí hay que destacar, lo que decía Lourdes, este proceso apenas está en una fase inicial, aún estas personas están ligadas a proceso, el Ministerio Público tiene 6 meses, bueno, 3 meses para investigar de los 6 que solicitó, entonces no quiere decir que estas personas estén libres e impunes por la calle, o sea, no. También hay que destacar eso. También hay que resaltar, por ejemplo, el hecho de quienes, por ejemplo, sí fueron enviados a prisión preventiva, y en este sentido hay que mencionar a las personas, por ejemplo, que estaban involucradas en el caso de la Cooperacha, que ellas fueron obviamente ligadas a proceso y enviadas a prisión preventiva, y en este sentido también hay que resaltar el hecho de que hay todavía 2 personas que continúan prófugas de la justicia por este caso, y hay al menos otras 6 por en sí el caso de cooptación del Estado, y que entonces si las estamos viendo que están ligadas a proceso, que están siendo enviadas a prisión preventiva, por un lado podríamos pensar, existen los argumentos para considerar que estas otras personas que también están prófugas de la justicia podrían correr con la misma suerte. Yo creo que más podría reducirse las posibilidades de que yo solo quiero hacer una observación. Lo que a mí sí me parece preocupante es que ya estamos comenzando a ver medidas dilatorias. No me atrevo a calificarlas, pero que sí me preocupan, que es el hecho de que terminada la primera declaración, los abogados de la cúpula, que es el licenciado Calderón, el licenciado Moisés Galindo, estén ya metiendo recursos para decir que este caso no debía llevarse en alto riesgo. A mí me preocupan. Pero que sí vas a afectar las garantías procesales de 50 personas más. Pero a ver, a mí, a él le debería de preocupar mucho más lo que está haciendo. Lo que sucede es que, de acuerdo a como nosotros estamos inmersos en este sistema judicial, el problema es que este juicio va a empezar al finales de 2017 si va bien. Entonces el problema es que aquí lo que pudieron haber solventado las autoridades anteriores, y en este caso Otto Pérez Molina, o tratar de colaborar para que estos procesos se dieran con mayor celeridad, y ahí hablo desde la defensa pública penal hasta los jueces que imparten justicia, esto se va a tardar hasta 4 años. A ver, el tema es sumamente complicado, y las personas que están en prisión preventiva van a tener que pasar en prisión preventiva 4 años antes de que inicie su proceso. Eso es lo preocupante, porque finalmente los derechos humanos no permiten que las personas pasen tanto tiempo en prisión preventiva antes de llegar a un juicio, y quizá esa puede ser la estrategia de los abogados para votar el juicio con esos argumentos. Vamos a ir a un corte comercial, al regresar seguiremos hablando de este tema, y algo muy importante: el juez Gálvez calificaba el sistema penitenciario como un infierno, y parte de eso fue lo que sirvió para argumentar esta decisión. Así que los esperamos en el siguiente bloque.